ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025 en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. FITUR, Feria Internacional de Turismo, IFEMA, Madrid, España. Cáritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación Incide, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación Inmula, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Nieman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, te saludamos desde Buenos Aires, Juan Domingo Palermo y la doctora Ana María Lamas. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Domingo. Buenas tardes a todos los oyentes de este Observatorio del Trabajo. Aquí estamos para conversar con Juan Domingo y con la audiencia. Hoy vamos a dialogar con la doctora Lamas, que les cuento un poco. La doctora es la directora del Diplomado en Inteligencia Artificial en Salud y Seguridad Ocupacional en el Instituto Argentino de Seguridad. Ya los invito a que ingresen a la página del instituto www.ias.org.ar. Ella también es doctora en Filosofía, en Educación y experta en Educación a Distancia y Comunicación. Hoy vamos a dialogar con ella sobre el desarrollo de talento y qué competencias tiene que tener el profesional de este tiempo, como también cómo se preparan las instituciones de educación superior en la era de la inteligencia artificial, ¿no, doctora? Y también nos va a contar, la ponencia que tuvo y un poco sobre de qué fue este 38 Congreso Internacional de SLADE, este congreso que se hizo en Santo Domingo, en la República Dominicana, donde estuvieron abordando, estudiando cuál es el comportamiento que las organizaciones de este tiempo, con esto de la inteligencia artificial, la era digital y todo este nuevo paradigma que nos metió el mundo de este tiempo, cómo la sociedad humana hace para surfear esta ola tecnológica, ¿no es así? Sí, claro. Estuvimos trabajando desde la mirada macro, el tema de cómo se deberían comportar estas organizaciones de educación para responder a este nuevo paradigma que la inteligencia artificial un poco nos ha dejado perplejos. Y por otro lado, estuvimos viendo cuáles son las competencias que hoy necesita el nuevo trabajador, el nuevo ciudadano, que no es ciudadano solamente de un país, de una nación, sino que es realmente ciudadano del mundo. Y en ese sentido, todos coincidimos que como no sabemos qué nos depara el futuro, diríamos casi inmediato, porque la transformación tecnológica nos viene superando, tenemos que formar los polímatas, ese trabajador que tenga muchas competencias en diversos mundos, que no es solo el tecnológico, es el humano, es el ético, es el artístico, es el literario. Todo eso tiene que tener todo estudiante que piensa insertarse en el mundo del futuro, porque eso nos da creatividad y la posibilidad de que esa creatividad se transforme en una iniciativa innovadora que permita insertarse en el mundo productivo. Esta categoría de profesional, de trabajador, de ciudadano, polímata, vamos a dialogar qué debe incorporarse para poder desarrollarse. Y también nos gustaría que nos cuentes también qué se vivió en ese congreso y que nos cuentes también un poco esta segunda edición del diplomado en inteligencia artificial que están teniendo, que yo después tengo alumnos que han hecho el diplomado o que hacen el diplomado de inteligencia artificial junto con el de riesgos psicosociales, y cuando hacen las presentaciones, doctora, las rompen, quedan enloquecidos. Sí, efectivamente, porque lo que tratamos primero de formar un equipo de docentes
que compartan las competencias blandas, esto es, la responsabilidad, la empatía con el alumno, con el resto del equipo de profesores, el respeto, la cordialidad, la innovación, la creatividad, el juicio crítico, y que sean competentes en un área específica de la inteligencia artificial. Primero formamos ese equipo y con la mirada puesta en formar polímatas. Hablar de inteligencia artificial en salud y seguridad ocupacional, donde estamos pensando en robots, en fierros, en tuercas y en tornillos, parece que nos transforma un poco en robóticos, en objetos y no en personas. Este curso, esta diplomatura de inteligencia artificial, busca formar polímatas, donde lo tecnológico sea presentado pedagógicamente, que eso es una de las grandes dificultades que tiene el sistema educativo argentino, donde no nos falta tecnología, nos falta pedagogía. Y esto tiene que ver con la inteligencia emocional, a la que le prestamos muchísima atención, la inteligencia sensorial, esto de percibir a través de los ojos, aunque estemos mediatizados por una pantalla, a ver qué nos dice ese otro con su mirada, no solamente con lo que expresa, en tratar de entender la comunicación, no solamente qué se dice de la inteligencia artificial, sino también cómo se dice, y finalmente la ética. Me gustó mucho esta primera parte y les pido a la audiencia que antes de irnos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klicksberg, que se quede con nosotros, porque una de las dimensiones que vamos a abordar en la entrevista va a ser esta parte, ¿no? Cómo preparamos a la institución educativa, que es la que va a preparar a los polímatas. Y estos polímatas en la educación superior, en la pedagogía, cómo se preparan para preparar a esos profesionales que pueden ser nuevos profesionales o profesionales que se están haciendo su proceso de resiliencia en su formación profesional. ¿Qué le parece si nos vamos a Nueva York primero? Vamos a Nueva York, lo escuchamos. Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg. Cada Observatorio del Trabajo iniciamos nuestra programación con el doctor Bernardo Klicksberg, el máximo referente en materia de responsabilidad social y el padre de la gerencia social. Él presenta informes en materia de RCE, más buenas noticias y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos las mujeres, los hombres, que tomamos decisiones para hacer mejor las cosas. Así que, doctor Klicksberg, hoy nos preparó un informe, primero la salud. Mi querido amigo Juan Domingo, excelencia al servicio del creador del observatorio y excelencia al servicio de una labor tan útil para la gente de América Latina, de Iberoamérica. Invitado permanente de España. Mi querido amigo, volvemos sobre un tema sobre el que habrá que volver siempre porque es el tema principal de todos, mi compañero de libros, de muchas cosas, Amartya Sen, el premio Nobel. No hay nada más importante que la salud. Y propone la salud pública. Y propone medir el progreso de los países en primer lugar por la esperanza de vida. ¿Cómo funciona eso? Primero, mi querido amigo, muy interesante lo que está pasando en responsabilidad social empresarial con el tema de la salud a través de una situación muy concreta.
Moderna y Pfizer, los dos laboratorios, empresas privadas, ambas, que salvaron al género humano virtualmente. No me voy a detener, pero la epidemia seguía y seguía avanzando, el coronavirus, y hicieron, como todos saben, en pocos meses lo que normalmente se hace en más de 10 años, si se logra, que es inventar una vacuna. Pusieron allí todo de todo el empeño de sus equipos, de los investigadores, invirtieron a fondo totalmente, tuvieron aliados formidables en la política pública. Estados Unidos, el Instituto Nacional de la Salud, una gran institución, la academia a nivel internacional, las contribuciones fueron muy relevantes y lograron inventar la vacuna. Pero ahora está planteado lo siguiente: es un avance de Moderna, muy reciente, que sigue habiendo un porcentaje de la población importante no vacunado, y una cosa que podría mejorar y aumentar la tasa de vacunación es combinar, crear la famosa vacuna que combina las resistencias anti-coronavirus con la lucha contra la influencia. La influencia tiene 1.000 millones de víctimas anuales, ¿no? Y hay un porcentaje que son víctimas. Es importantísimo que la gente se vacune. Nosotros la llamamos la gripe, pero el lenguaje internacional se llama influencia, y va cambiando todos los años los virus. Si se logra lanzar, y parece que Moderna ya lo tiene terminado, y seguramente seguirá enseguida Pfizer, y toda esta alianza entre empresa privada, pues, y academia y política pública, la vacuna unificada contra ambas cosas. La vacuna unificada va a bajar la necesidad de ir a vacunarse, va a sumar, combinar efectos, y va a subir la tasa de aplicación de la vacuna, entre otras cosas. Entonces, eso es un logro fenomenal. ¿Y sabes qué, mi querido amigo? Están utilizando inteligencia artificial, con toda fuerza. Responsabilidad social empresarial contribuyendo claramente. Responsabilidad social empresarial en otro caso distinto, pero con implicancias muy importantes para la salud. Me tocó hace 2 o 3 días inaugurar un congreso de universidades de toda América Latina con 500 participantes en Zoom de muchísimos países, y hablé sobre la aplicación de la universidad y la inteligencia artificial a grandes problemas. Un problema muy concreto: el cuarto alimento del mundo son los plátanos, y América Latina produce el 80% de los plátanos que se generan a nivel mundial. Es el cuarto alimento del mundo, da calorías muy importantes al organismo después de los tres alimentos básicos: el trigo, el arroz. Ahí en cuarto lugar están los plátanos. Y están amenazados hoy los plátanos, seriamente amenazados, porque el calor, la crisis climática que sube las temperaturas, ataca a los plátanos. Son muy débiles para enfrentarlo, y surgen plagas por el calor y por la crisis climática y el ascenso de la temperatura a niveles extremos, plagas que
destruyen cosechas enteras parcialmente, etcétera. América Latina produce el 80%. Es imprescindible encontrar soluciones y las están buscando empresas de avanzada en este momento, junto con nuevamente aplicar inteligencia artificial, que va a permitir, parece, está ayudando a la crisis climática claramente y va a permitir predecir mejor en dónde se puede atacar el problema con aplicaciones que mejoren la lucha a favor del plátano. Y Este, además usted siempre también nos tiene acostumbrado a a reflexión espiritual. ¿Qué tiene para el día de hoy, doctor? Sí, voy a traer una reflexión espiritual de una vida. Quiere decir, se puede reflexionar con palabras y se puede brindar guía espiritual con ejemplos de vida. La vida del nuevo Papa ha sido un ejemplo de vida, ¿no? Eligió desde el comienzo trabajar con la gente humilde y se fue como misionero al Perú y se instaló allí desde las tareas más humildes. Se emociona ver la foto de León XIV montado en un caballo. Le recomiendo buscar esa foto, visitando a las poblaciones indígenas. El único lugar que hay el único medio que hay para llegar a lugares de tanta pobreza como los lugares donde iba León XIV era el caballo. Entonces aprendió a ir a caballo, acá un caballo común y corriente. Vivía en la humildad total en donde, en Chiclayo, y lo descubrió virtualmente Francisco con su mirada de estadista y empeñado en que la Iglesia incorpore definitivamente las grandes reformas que hizo. Y el Papa de Chiclayo, que nació en Estados Unidos, pero adquirió la nacionalidad peruana, o sea, es peruano-americano. El Papa de Chiclayo era muy querido, es muy querido actualmente. Yo tengo una conexión con Chiclayo de casual, pero la universidad que organizó la conferencia en la que hablé para 500 personas hace 2 días atrás es nada menos que la Universidad Católica de Chiclayo. ¿Eh? Este, así que los congratulé Qué muchísimo grande. por lo que se sucedió, ¿no? Este, y, y ese Papa de Chiclayo ha sido, como le decía, descubierto, redescubierto en su gran, inmenso potencial misionero y de solidaridad, por la mirada de Francisco, que se lo llevó al Vaticano a encargarse, a ser el director de la diócesis que analiza los nombramientos de los arzobispos, de los obispos. eh, con- eh, este, Hizo un brillante trabajo eh, en eso y ayudando a todo el proceso de la reforma de la iglesia. Es un ejemplo Muy, de vida, muy, habla muy, solo. muy Apostemos bueno. todos al misionerismo, o sea, tener en cuenta el otro en una palabra, en un mundo
tan lleno de egoísmos, a tener en cuenta el otro y apostar por la salud. Muchas gracias, doctor Kritzberg. Le recordamos a la audiencia que puede seguir los artículos del doctor Klinsberg en www.elobservatoriodetrabajo.org, y cada martes en el inicio del Observatorio del Trabajo iniciamos con él, con el doctor Klinsberg. Doctor, nos vamos ahora a Madrid a escuchar las reflexiones que nos hace llegar Francisco García Cabello, CEO y fundador de Foro de Recursos Humanos. Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo. Muy buenas noches desde España. Gracias, Juan Domingo Palermo. Gracias a todos los seguidores del Observatorio del Trabajo que están escuchando en estos momentos la narración, las historias, la información, toda la información que se emite desde este interesantísimo programa en Latinoamérica dirigido por Juan Domingo Palermo. Hay un momento en el que cuando uno lleva muchísimos años dedicándose a esto de los recursos humanos, le llama la atención. Le llama la atención que directores de recursos humanos con mucha trayectoria llegue un momento que se planteen cuestiones de fondo como qué es el bienestar, cuáles son las tendencias del talento, hacia dónde vamos en recursos humanos, cuáles son las prioridades fundamentales en recursos humanos en los próximos meses o incluso en los próximos años. Es lo que me ha llamado la atención de esta última edición del 22 Encuentro Anual del Foro de Recursos Humanos que celebramos hace unos 20 días y que marcó también en la Torre de Higüey una presencia muy numerosa, tanto en virtual como presencial, de muchas personas interesadas en un programa amplio dedicado, bueno, además de la apertura que realizó José Luis Risco, socio de Talent de Higüey, la mesa tan interesante desde Telefónica, desde Meliá, desde Naturgy, moderada por Aforgel, y sobre todo los mensajes del nuevo bienestar. El nuevo bienestar que está el cercano al talento, el cercano al estrés, a la ansiedad, a la salud mental, que son los que están marcando los datos de absentismo que nos vamos a encontrar en los próximos meses, que no son ni mucho menos buenos. También hablamos de la marca empleadora, cómo el talento está siendo un elemento fundamental en el desarrollo de las organizaciones. El talento cercano a las personas, no para motivar, que hay que venir muchas veces motivado, no para alegrar, que hay que venir muchas veces alegre, pero para ser felices en las organizaciones, sabiendo que las organizaciones están para algo. Y en este caso es para producir y para estar y cumplir una misión en la sociedad. Luego tuvimos el gran debate con participación de más de 9 directores de recursos humanos, donde nos planteamos si hay algo más importante que el bienestar, el talento, la marca empleadora, con conclusiones muy interesantes que se irán, por cierto, distribuyendo y se están distribuyendo en los próximos días a través de www.fororecursoshumanos.com, donde encuentran todo el contenido de este encuentro anual. Un debate en el que se abrió la reflexión de la marca empleadora, si estamos realmente para hacer esa marca empleadora a través de las personas, de la cultura de la organización, si esa marca empleadora debe ser fruto de herramientas o de tratar a las propias personas desde la actitud, conociendo la cultura corporativa de la propia organización. Es un momento de cambio en la función, dado que la inteligencia artificial está marcando el desarrollo tecnológico, sabiendo que las personas, es decir, los maquinistas más que la máquina, como suelo decir muchas veces, son realmente los próximos protagonistas, si no son ya, de todo el avance de transformación del mundo de las personas. Luego tuvimos la oportunidad de entregar distinciones a Juan Manuel Cruz, de Acciona, a Juan Bru, desde empresas destacadísimas, Yolanda Mediano,
estuvo Vanessa Berrido desde Danone, estuvieron destacadísimos directores de recursos humanos, donde el foro quiere no solo rendir ese pequeño homenaje, sino visibilizar el trabajo bien hecho de organizaciones y de empresas en nuestro país, con muchas posibilidades de compartir, de estar cercano. Ese fue el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, con una agenda muy interesante la que tenemos en junio y que pueden seguir todos nuestros seguidores en Latinoamérica, y con ganas, tengo que decir que con muchas ganas de participar también en eventos en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina, en México, en Latinoamérica, con todos ustedes, desde aquí, desde el Foro de Recursos Humanos en España. Desde aquí les mando un saludo muy cordial, Juan Domingo Palermo, el Observatorio del Trabajo, a todos ustedes, queridos amigos y amigas. Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente. La generación Z y el desafío de la inteligencia artificial. Durante décadas, los puestos básicos han servido como punto de partida esencial para los recién llegados al mundo laboral. Sin embargo, y a medida que la IA reconfigura la escala profesional, estos puestos podrían verse cada vez más amenazados según Bloomberg. Se prevé que la tecnología en general será la fuerza más disruptiva en el mercado laboral y que las tendencias en IA y tecnología de procesamiento de información crearán 11 millones de puestos de trabajo, al tiempo que desplazarán a otros 9 millones. Una encuesta reciente reveló que el 49% de los jóvenes de la generación Z que buscan empleo en Estados Unidos creen que la inteligencia artificial ha reducido el valor de su educación universitaria en el mercado laboral. Al mismo tiempo, según Charter, las empresas estadounidenses están ampliando sus operaciones comerciales en la India, donde se puede contratar a profesionales cualificados a un costo significativo menor, lo que intensifica aún más la competencia por los puestos de oficina. Esto puede crear un problema de suministro de talento con repercusiones importantes para la movilidad social y la igualdad de representación, según Bloomberg. Si bien se prevé que la IA redefinirá la escala profesional tradicional, poniendo en riesgo los puestos de trabajo de nivel inicial, tanto los empleadores como los empleados pueden priorizar las iniciativas de mejora de habilidades, formación y equidad que surgen de aprovechar el potencial de la IA. Crisis global de enfermería. La Internacional de Servicios Públicos, ISP, lanzó una fuerte advertencia ante el creciente abandono de enfermeras a nivel mundial. Según la organización, de no revertirse esta tendencia, el déficit podría alcanzar los 13 millones de profesionales para el 2030. Basada en los datos de su encuesta Actitudes del Personal de la Salud 2023, la ISP informó que el 58% del personal abandona la profesión por bajos salarios y el 49% por jornadas extenuantes, ambas consecuencia directa de una dotación insuficiente. Las cifras son claras y alarmantes, subrayaron. El sistema de salud global está al borde del colapso si no se toman medidas inmediatas. La ISP instó a los gobiernos y empleadores a adoptar una serie de medidas urgentes como implementar ratios enfermera-paciente seguros, mejorar salarios con negociación colectiva, garantizar entornos laborales protegidos contra la violencia y el acoso, entre otros. Denunciaron que la feminización histórica de la enfermería ha llevado a su infravaloración. En el marco del Día Internacional de la Enfermera, invitaron a participar el 15 de mayo en un evento especial donde enfermeras de distintos países compartirán sus historias de lucha y logros. El evento contará con interpretación en inglés, francés y español.
recomiendan 3 prácticas de gestión por habilidades. El análisis realizado por Top Employers Institute ha identificado 3 prácticas de recursos humanos centradas en las habilidades que están impulsando el éxito de las mejores organizaciones. La primera es el diseño de procesos de selección en los que las habilidades y competencia tienen un mayor protagonismo, lo que significa que titulaciones académicas tienen un cierto peso, pero mucho menos que las habilidades y competencias. Lo que significa que las titulaciones académicas tienen cierto peso, pero mucho menos que las habilidades y competencias. La segunda es la transparencia sobre necesidades, que los empleados conozcan los cambios futuros en las necesidades de habilidades de la organización. Y la tercera es la gestión holística de habilidades, dividiendo los puestos de trabajo en áreas de habilidades clave, como habilidades técnicas, habilidades sociales y los conocimientos específicos para cada tarea. Las empresas así pueden evaluar mejor su plantilla y detectar las carencias de habilidades y orientar eficazmente los programas de desarrollo para sus empleados. ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día. Bueno, tenemos ahora la entrevista del día con la doctora Ana María Lamas, que como la presenté al inicio, ella es filósofa, doctora en filosofía, es especialista en educación, en comunicación y es la directora del diplomado en inteligencia artificial que el Instituto Argentino de Seguridad está dictando por segunda edición consecutiva, nada más y nada menos, con un nivel académico muy importante, y ella nos estaba invitando a reflexionar, y nos invitó a reflexionar en el newsletter del mes pasado, en el observatorio, como lo hace cada mes, y como pueden seguirlo en nuestra página www.elobservatoriodeltrabajo.org. Ahí pueden encontrar el último artículo y pueden ver todos los artículos en la sección de recursos humanos y en el reservorio. En esta oportunidad nos habló sobre la geopolítica de la educación superior en la era de la IA, mapas y territorios en discusión, dice la doctora. Ahí pueden ver toda su trayectoria profesional, académica, pero lo interesante, y seguramente querés a priori hacer alguna aclaración sobre los temas que se hablaron de inteligencia artificial, pero uno de los temas interesantes que reflexionábamos al inicio es esta categoría que ella viene hablando hace mucho tiempo del polímata, que es este trabajador del siglo XXI, de esta nueva era, pero también cómo se reconfiguran las instituciones, y a esto fue ese artículo, para formar a esos profesionales que van a tener que atraccionar a los trabajadores, por ejemplo, en el área de capital humano, cómo van a tener que prepararse para desarrollarse, cómo se va a tener que gestionar este nuevo tiempo. Pero primero lo primero, ¿no, doctora? Esto de cómo se reconfiguran las organizaciones. Y usted cita a Borges para repensar en un minicuento que él hace para repensar este nuevo tiempo. Inteligencia artificial, repensando a Borges. Cuéntenos un poco esto y cuéntenos también qué es el polímata, por qué, de dónde surge esta categoría. Bien, hay un axioma de hace tiempo que se educa con el ejemplo. Y esto también me quiero dirigir a la audiencia, porque en cada situación, en cada empresa, en cada familia, en cada grupo,
tiene que haber una coincidencia en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que pensamos. Y entonces, en ese sentido, el polímata es aquella persona que tiene competencias emocionales, sensoriales, cognitivas, de acción, que tienen coincidencias, que no entran en contradicción. Una competencia no es una habilidad específica para manejar un aparato o para comunicar una idea. Una competencia es una habilidad compleja que está formada no solamente por la capacidad de comunicación, con la capacidad de hacer, sino también con el equilibrio emocional, con la habilidad o el talento para una determinada actividad, también con la expectativa a futuro, con el compromiso en la institución donde está. Entonces, quise educar con el ejemplo, una deformación profesional, dado mi título de base en educación, y quise escribir un artículo donde todo el conocimiento esté unido. Puede ser el arte, la literatura, la ciencia, la tecnología, y quise desarrollar esta idea de las fronteras geopolíticas de la educación, utilizando la geografía y utilizando a Borges. Borges en ese mini cuento dice que a veces la ciencia, en forma irónica como escribe Borges, es muy cortito, les recomiendo que lo lean, tiene muchas lecturas. Dice que a veces la ciencia por hacer, o la cartografía por hacer cosas tan precisas, tan analíticas, tan enciclopédicas, diría yo, como hacemos en la universidad, perdemos de vista el objetivo, que es la persona que tenemos que formar. Y esas universidades que fueron funcionales para la revolución industrial y para gran parte del siglo XX, en el siglo XXI con la inteligencia artificial, si no hacemos acuerdos de cooperación, donde la inteligencia artificial no tiene fronteras y la educación a distancia tampoco, bueno, estamos educando para un mundo que ya no es. Y entonces por eso tenemos que repensar las universidades, hacerlas de código abierto. ¿Eso qué es esto? Explíquenos este nuevo paradigma, podríamos decir, porque hay un cambio, ¿no?, en la forma de que se estructura toda la educación para formar estos polímatas. ¿Qué es la universidad de código abierto? Y pusiste en el artículo algunos ejemplos de academias de Estados Unidos, de África, de Vietnam, de América. Pues, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bien, primero vayamos a la palabra código abierto, no la inventaron las universidades, surge de la tecnología. Claro. Ustedes saben lo que son las aplicaciones y los programas de código abierto. Por ejemplo, la plataforma, voy a dar nombres. Por favor, hay que tener ejemplos. No voy a pasar un chivo, pero bueno, todos conocemos la plataforma Moodle en educación. Sí. Es una plataforma de código abierto donde cada institución puede usar y puede modificar y enriquecer esa plataforma de acuerdo con sus necesidades. Bien, también sabemos que la aplicación DeepSeek, que es la inteligencia artificial que ha producido China, ha revolucionado todo el mercado estadounidense de plataformas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque aquellas son de código cerrado y la China es de código abierto, con lo cual cada una puede tomar la inteligencia artificial y adecuarla a sus necesidades. Pero obviamente son inteligencias artificiales todas que están sesgadas ideológicamente. Entonces hay que saber qué podemos usar, qué contenidos son privativos y los queremos resguardar. Entonces hay que saber cuál es la fuente, cuál es la ideología que está detrás, cuáles son los intereses económicos que se persiguen, y en función de eso utilizarlas. Por esto hay que formar en inteligencia artificial, pero hay que tener el libro de la ética a mano
y tenerlo encarnado en uno mismo para que cada movimiento que vaya a hacer esté atravesado por la ética humana. Estas inteligencias artificiales, como lo decimos en el diplomado día a día, no es para formar técnicos, sino que vamos a formar polímatas, donde se educa con el ejemplo, dije, entre el arte, la ciencia, la tecnología, la matemática, las humanidades, la ética. Hoy el profesional que la universidad necesita diseñar para que salga este polímata es un generalista. Hemos vuelto a los generalistas porque lo que necesitamos es desarrollar competencias blandas que llevan mucho tiempo, que tienen que ver con la emocionalidad, la sensorialidad, la comunicación. Lo otro, las competencias duras, las especificaciones para el trabajo, son más fáciles de desarrollar, de medir y de conservar. Las competencias blandas hay que alimentarlas todos los días. Y en este sentido, retomando, las universidades de código abierto son aquellas que permiten incorporar otras universidades, otras experiencias, otros mundos. Por ejemplo, la Universidad de Minerva, con sede en Estados Unidos, que conozco de cerca porque tiene un convenio con el Ministerio de Educación de Argentina que habilita que los estudiantes vengan a Argentina a hacer su trabajo. Es una universidad que no tiene sede. Si bien administrativamente está en San Francisco, no tiene sede física. Entonces, esas aulas que nosotros vemos con espacios, con muros, con fronteras, hoy son abiertas, por eso son de código abierto, pero no solo por eso, sino porque, entonces dicen, ¿los estudiantes dónde estudian? ¿Cómo estudian? ¿Sentaditos en la casa? No. Los estudiantes tienen que cursar tantos cuatrimestres equivalentes a 4 o 5 años, lo que cada carrera determine, pero esos cuatrimestres los va a cursar físicamente en distintas ciudades del mundo, en Singapur, en Berlín, en Buenos Aires, en New York, en diferentes ciudades. En esas ciudades, la universidad le prepara un currículum específico, por eso es abierto para cada estudiante, de acuerdo con los intereses y lo que la universidad determina que es la proyección de ese estudiante como ciudadano del mundo. Entonces, en Argentina viene y cursa en determinadas universidades, por ejemplo, puede cursar en la Universidad Católica, que sé que tiene un proyecto específico para estas universidades, o está 6 meses en la Argentina, pero no solamente con las universidades, también con las empresas, porque uno de los problemas que tienen las universidades del siglo XX, que respondieron a ese modelo enciclopédico, sobre todo los latinoamericanos que respondemos al modelo francés, no tanto al inglés o al alemán, son estas cuestiones de estar en un mundo cerrado, y cuando salimos a la empresa resulta que nos encontramos en la jungla y no sabemos qué hacer. Entonces desarrollan competencias académicas, competencias para el trabajo, competencias de solidaridad social, esto que tanto Klinsberg nos habla, ¿no? De la responsabilidad social empresaria y de la responsabilidad social personal, de la responsabilidad social que tenemos como seres humanos, de la responsabilidad social universitaria. Bueno, este polímata se forma en 6 o 7 países del mundo, toma clases virtuales, forma equipos de trabajo en esos 6 meses en las distintas organizaciones en donde transcurre, rinde sus exámenes online. Las plataformas online tienen posibilidad de tener cafés
online entre los estudiantes, tienen espacios de recreación, espacios de reflexión, espacios de comunicación, espacios de conocimiento y espacios de evaluación. La evaluación, por eso a veces quieren acá distintas municipios o distintos gobiernos cambiar la evaluación. La evaluación es un proceso, no se cambia por decreto, porque hay que enseñar y de acuerdo al modelo de enseñanza y de aprendizaje debe estar planteada la evaluación. Esta evaluación se hace con los programas de inteligencia artificial que se llaman analíticas de aprendizaje, que hacen el seguimiento del alumno, de todo lo que hace el alumno, que un ser humano realmente no lo podría hacer. ¿Cuántas veces estamos frente a una clase, terminamos la clase y nos olvidamos de todos los estudiantes que participamos? Bueno, la plataforma y la inteligencia artificial no se olvida del aporte de cada estudiante y así hacemos una evaluación de proceso y no la evaluación de resultado de un examen final que depende de cuestiones emocionales, del día, cómo se levantó el profesor, de si el estudiante responde, el que se saca 10 es el que mejor responde a las ideas que tiene el profesor, porque es así. Yo soy profesora universitaria, he tratado de controlar ese sesgo, pero bueno, somos seres humanos. La inteligencia artificial en ese sentido nos puede dar información más objetiva. Hace unos días dialogaba con una profesional también, Paola Tagliaferro, que me hablaba y me mostraba un gráfico de cuando utilizamos la inteligencia artificial que utilicemos de mala forma, somos 20% menos productivos. Pero cuando la usamos bien podemos llegar a ser hasta un 40% más productivos. Exactamente. Ella me hablaba de la inteligencia aumentada, que es la inteligencia artificial incorporando todo lo cultural, ¿no? Para cerrar este capítulo de la entrevista, de estos polímatas que vos nos estructuraste de una forma tan clara, que nos decís de cómo se tiene que preparar una institución que va a ser la que va a preparar a los profesionales, pero también cómo esos profesionales deben tomar esas competencias de inteligencia aumentada o estas competencias que vos, con tu experiencia, venís hace tiempo viéndola aparecer, porque al ser filósofa, educadora, haces un cruce de todo y te va dando a través de la perspectiva, te da una perspectiva, ¿no es así? Exactamente. Bueno, la inteligencia artificial, por empezar, no tiene la curiosidad humana. Claro. No sé si la puede llegar a tener, es impredecible. No tiene la emocionalidad humana. Y puede haber inteligencias artificiales que reproduzcan emociones tipificadas, pero hay 8.000 millones de habitantes o más en este planeta. La inteligencia artificial puede llegar a reproducir las 8.000 millones de emociones diversas e impredecibles que tenemos los 8.000 millones de habitantes. No lo creo. Es bastante difícil. Tendría que tener muchísima información de los 8.000 millones de habitantes. Y no sé si la va a tener. De la mía no tiene tanta como de algún personaje público, como por decir el Papa, ahora que está en boga este tema, o los políticos. Entonces, la emocionalidad no la puede interpretar. Puede interpretar los modismos, los cronolectos, los dialectos, los dichos, las expresiones de las distintas subculturas que forman la cultura del ser nacional argentino. Entonces, como diría Rebecca Wang, una persona que especialista en inteligencia artificial, coreana argentina, recibida en el Colegio Nacional Buenos Aires, que está muchísimo en las redes, les sugiero que la sigan, Rebecca Wang, Hwang. Vamos a tomar esa sugerencia. Sí, ella dice que hay una inteligencia argento también. ¡Qué grande! Y la inteligencia, hasta eso tenemos. Y la inteligencia artificial todavía
por lo menos no tiene una inteligencia argento que hace que tiene que ver con esa viveza criolla, a veces no tan buena, porque a veces resulta un poco deshonesta esa viveza criolla, o como la mano de Dios, en el caso cuando Maradona se expresó con aquel famoso gol que metió. En fin, hay cuestiones que son del orden de lo cultural, que hacen que esa inteligencia artificial sea una gran herramienta bien usada, pero a la que le tenemos que agregar la inteligencia humana, la inteligencia argento y todas las otras cuestiones más específicas que hacen una inteligencia aumentada. Se nos fue el programa y nos quedó hablar más en profundidad. Hablaste de casi gran parte de tu presentación en Santo Domingo, en este congreso tan importante que estuviste de estrategia, pero brevemente, en código y para terminar, ¿qué nos podés contar así de lo que has vivido en estos días en Santo Domingo? Bueno, yo traté de hacer una presentación pensando en el polímata, por eso acudí a Borges, otros acudieron a la 9ª Sinfonía de Beethoven, otros a las obras pictóricas, en fin. La estrategia que yo veo para poder formar polímatas, y lo he dicho hace años y sigo diciendo lo mismo y no lo podemos lograr en este país, es tener una política nacional y seria y rigurosa de capacitación docente, que formemos docentes polímatas, que sean capaces de absorber todas las competencias blandas, duras, los conocimientos específicos, y puedan ser mentores de todos y de cada uno de los alumnos en la diversidad que somos los seres humanos. Extraordinario. Dialogamos con la doctora Ana María Lamas, directora del Diplomado de Inteligencia Artificial en Salud y Seguridad Ocupacional del Instituto Argentino de Seguridad, que pueden seguir en www.ias.org.ar, y pueden seguir todos sus artículos en nuestro Observatorio del Trabajo, en www.elobservatoriodeltrabajo.org. Así que quédense aquí en Radio Cultura. Muchas gracias, doctora Lama, por estar siempre con nosotros acá, compartiendo conocimiento, y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta nueva desafío que tenemos de ser mejores polímatas. Exactamente, gracias Juan Domingo, y gracias a todos por escuchar estas palabras. Ojalá que podamos seguir educando con el ejemplo y que nos capacitemos día a día para formar mejores polímatas. Hacia eso vamos.